reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan en el conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Vamos a leer hasta ahí nada más, pero hoy solamente vamos a observar el versículo 1, para entrar ambientándonos en esta etapa. Acuérdense la atmósfera de la carta que estamos hablando, donde Pablo está llamando e instruyendo a Timoteo, su delegado apostólico y el pastor que está a cargo en ese momento, que tiene que corregir a la iglesia, que tiene que estar quitando y tiene que estar prohibiendo que se enseñen otro evangelio, se enseñen otras falsas doctrinas. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, esa es la atmósfera de la carta, es la atmósfera de todo el capítulo 1, donde habla, e inclusive, ¿por qué tiene que hablar este punto Pablo? Porque existe también la posibilidad de que algunos naufraguen en la fe, como el caso eran de Himeneo y Alejandro, que ya habían naufragado, y bueno, que Dios, es como decir, Pablo decía, bueno, para que aprendan a no blasfemar, estarán en disciplina. Pero acá en el versículo 1, vamos a retomar y tenemos ordenando las prioridades. Pablo le está diciendo a Timoteo, hay que corregir cosas, pero ¿cómo? Bueno, Pablo acá es en el sentido, se le está poniendo como al lado a Timoteo para decirle, bueno, mira, hay que hacer esto y esto. Pero no tan solo está dando un orden como método práctico, 5 pasos para llegar al éxito, 10 pasos para ser más próspero, 10 pasos para ser más lindo. En sentido, nos está dando un orden de prioridades. No secuencialmente, sino de prioridades. Podemos decir la oración evangelística, la oración por los perdidos. Por eso Pablo está dando en el capítulo 2, por eso recuerdo dónde estábamos parados. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Está hablando en el contexto, Pablo está corrigiendo lo que se debía hacer en la reunión pública de la iglesia. El culto de oración y el culto de adoración que tenía que estar haciendo la iglesia. En las reuniones públicas, ¿cuál es la prioridad que tenía que haber en la iglesia? Está claro que delante de Dios yo he sido confrontado con esto. He sido realmente amasado por el Señor para terminar en gozo, pero leyendo la Escritura, viendo el texto, es la oración evangelística como una prioridad en la reunión pública de adoración. Respecto a este pasaje, Juan Calvino decía lo siguiente, haciendo el comentario a la iglesia, haciendo el comentario a Timoteo, las oraciones públicas ofrecidas no solo por los creyentes, sino también por toda la humanidad. Alguno podría razonar dentro de sí en esta forma. ¿Por qué preocuparnos por la salvación de los incrédulos, con los cuales no tenemos nexos? ¿No es suficiente que nosotros, que somos hermanos, oremos mutuamente uno por otros? Y encomendemos a Dios el resto de la iglesia, ya que no tenemos nada que ver con estos extraños. Pablo prevé esta consideración perversa y manda a los efesios que incluyan en sus oraciones a todos los hombres y que no las limiten solo al cuerpo de la iglesia. Muchas veces se cae en esta falsa convicción. En muchos lugares se ha alterado el orden. Y muchas veces, ¿qué es lo que haga Pablo? Que está haciendo exhorto ante todo. Pero la exhortación no tiene que ver, aunque no es un reto. A veces decimos, no, me exhortó. Y entonces, bueno, me retó. No, no está hablando de una amonestación. No está hablando de eso. La exhortación tiene que ver como una invitación, como un ruego. Está haciendo Pablo a Timoteo. Exhorto ante todo. Acá Pablo, más que dar una orden, como si fuera un sargento, le está compartiendo su corazón a Timoteo. Por eso este primer encabezado se llama la pasión que consume. ¿Qué es lo que consume el corazón de Pablo?
¿Qué es lo que consume en este sentido? En este encabezado, le está transmitiendo su corazón y le está hablando cuál es la pasión que tiene Pablo para ordenar la iglesia. Y la palabra de exhorto, ante todo, no es una orden, sino viene de una palabra griega que es parakaleo. Es la raíz de parácletos, y el parácletos, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Es nuestro compañero fiel que viene a morar dentro de nosotros y nos acompaña en todo tiempo nuestro peregrinar cristianos, quien nos aconseja, quien nos ilumina la palabra, quien nos guía en todo tiempo. Ese es el paráclito, la raíz de esa palabra es parakaleo, que tiene que ver con alguien que está para alentar, para presentar, para inventar. Y le está compartiendo al llamado a ordenar a la iglesia en ponerse su identidad. ¿Qué es la iglesia? Como dice en el capítulo 3, versos 14 y 15, habla de que la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios es, a modo de la palabra de Dios, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, muchas veces pasa que la iglesia se desenfoca en su identidad. Y mucha tendencia hay, es un espíritu sectario, de encerrarse en uno mismo y de querer ver tan solo, bueno, algunos dicen, bueno, mirá, y bueno, el mundano que se salve, por ahí le predicamos nomás y ya está. Debemos orar y nosotros encerrarnos en el pensamiento interno. Pero Pablo le está alentando a que en su funcionamiento lo restaure y la vuelva a centrar en su identidad y en su funcionamiento. Esto no es una lista de orden, más bien es una lista de importancia. ¿Qué es lo prioritario? Por eso el título del sermón, ¿cómo empezamos ordenando las prioridades? ¿Qué es lo primero que debía ordenar Timoteo? Hoy en día se usa mucho la palabra inclusión, desvirtuada, hacer cualquier cosa. Pero esto sí realmente es incluir. Esto es verdaderamente la oración evangelística. Es cada vez que la iglesia se reúne a orar públicamente, y esa no es la oración personal o solo por amigos y familiares inconversos, es por todos los perdidos. Hay en la Escritura varios ejemplos de oración, de intercesión. Por ejemplo, vemos a Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Libro del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, vemos en el capítulo 22, verso 30, cómo Ezequiel está intercediendo. Estamos hablando de visiones, estamos hablando de cómo Dios ve la intercesión. Verso 30, y busqué, fíjense lo que Dios está buscando, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de lo de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, hay un patrón. Dios tenía que ejecutar, iba a ejecutar juicio, pero buscó a alguien que se ponga en la brecha a interceder, y no lo hallé. Y vino el juicio. Ezequiel le está hablando a los exiliados en Babilonia. Ese es el tiempo donde está. Cuando habla a los de la tierra, está hablando de Israel. Israel como pecadores. Vemos desde la antigüedad este patrón y que esto agrada a Dios. Por ejemplo, Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Capítulo 18 de Génesis. Intercede por su sobrino, pero también está intercediendo en favor de la vida de Lot, pero también por esa ciudad. Y empieza como, bueno, Señor, yo sé si hubiera, aunque sea 100, 50, 10, algo, un justo que había, empieza como a decir, por una manera, a hacer un forcejeo con Dios. Génesis 18, versos 24 y 25. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es como que empieza un forcejeo con Dios en la intercesión. Uno se pone en la brecha en favor de otro. También vemos a Moisés intercediendo.
también a favor de los israelitas pecadores. Aún en el desierto, estos muchachos recibieron la ley de Dios en el capítulo 20 de Éxodo, pero pasó el tiempo y después se fue por un tiempo a buscar las tablas de la ley. ¿Y qué pasó? Se empezó a decir, bueno, ya hace ya mucho tiempo que se fue Moisés, no va a venir, entonces ¿qué pasa? Tenemos que adorar a Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios? Vamos a hacer un becerro. Vamos a hacer un becerro y vamos a adorar. Este es el Dios que... Entonces le querían dar nombre a Dios y traían sus mezclas paganas. Y esto encendió la ira de Dios. Y Éxodo capítulo 32, la intercesión de Moisés, verso 10 al 14. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Le está diciendo Dios a Moisés, correte porque los voy a fulminar. ¿Y qué dice Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo para que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran amor y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerles de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del autor de tu ira, y del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal y contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que has hablado, y la tomarán por la heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo. Pero se puso Moisés en la brecha a interceder. Inclusive fíjense la tentación que fue para Moisés, porque él dice, apartate y yo voy a hacer de ti una nación tan grande. Él podría haber dicho, fue tentador, ¿eh? ¿Por qué? No, pero claro, no se van a acordar más de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero van a decir de Moisés. Como que Moisés iba a ser la raíz del pueblo israelita ahora. Yo voy a ser protagonista. ¿Y qué hizo? No, fíjense el corazón del siervo de Dios, el corazón de Moisés. Señor, este es tu pueblo, lo sacaste, que no digan, no testifiquen los otros que lo sacaste para matarlo. Tené misericordia. Entonces fue una intercesión, fue buscar. Dios cambió de parecer. Cuando habla el texto, Dios se arrepintió, no es la equivocación, el pecado, que para nosotros se nos llama arrepentirnos, es el cambio de opinión de Dios. Vemos a Samuel, primer libro de Samuel 12:23, cómo es llevado a interceder por el pueblo. Se habían pedido un rey y ya habían hecho macana delante de Dios. Entonces Samuel le responde lo siguiente, ¿cómo era su servicio a Dios, su servicio como pueblo de Dios? En el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 23, Samuel le dice al pueblo, así que, lejos sé de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea, lejos esté de mí que yo peque delante de Dios. O sea, el no orar por otro, no interceder y no orar a Dios es no tratar a Dios como Dios. Fíjense cómo estaba este hombre. Vemos otros como Jeremías, que intercedía por su pueblo, Daniel, que clamaba por su pueblo en el capítulo 9. Pero tenemos al más grande ejemplo de intercesión, Cristo. Cristo fue el más grande ejemplo de oración y de intercesión. Lucas, capítulo 21, 22. Lucas 22, 31 y 32. Dice la Escritura, fíjense cómo intercede por Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti y que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oró, Satanás pidió para zarandear a los discípulos. Sin embargo, Jesús termina intercediendo. Capítulo 23 de Lucas, verso 34. Jesús, cuando fue crucificado, ¿los podría haber maldecido? Sí, tenía toda autoridad.
Sin embargo, la compasión de Cristo se mostró. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un momento de gran sufrimiento en Cristo, pero Él termina, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense cómo Jesús intercedía por Jerusalén. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es la intercesión que están queriendo tener ahí. Cristo es el gran intercesor. Lo buscaban a gente para que siga haciendo milagros y sanidades. Capítulo 1, verso 35 de Marcos, dice que fue Pedro a buscarlo y dice, Señor, todos te buscan a la mañana temprano. Habían terminado tarde de la noche, estar todo el día sirviendo a Dios, y estar todo el día atendiendo gente, sanando enfermos, libertando endemoniados, estando exhaustos. Y cuando Pedro lo fue a buscar, después Jesús se había ido lejos a orar antes que amanezca. Eso lo mantenía centrado a Jesús. Vemos a otro intercesor para dar el panorama. Romanos capítulo 9, el corazón del mismo Pablo. Romanos capítulo 9, versos 2 y 3. Vamos a ver el versículo 1, Romanos 9, 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él mismo anhelaba, inclusive, ser el anatema. Tenían tal celo por su pueblo y tal amor por su pueblo que prefería ser condenado al infierno con tal de que sus hermanos israelitas sean salvos. Fíjense, alguien que había sido transformado su corazón. Alguien que como fariseo detestaba a los gentiles. No los podían ni ver, los despreciaban. Los consideraban, la visión que un fariseo tenía sobre un gentil, los trataban como perros. Pero cuando hablaba de perros, estaban esos perros llenos de sarna comiendo la basura. Y en esa época los perros en esa zona no eran las mascotas que hoy tenemos nosotros en el mundo occidental. En ese momento los perros eran perros salvajes, que atacaban a las personas. Llenos de enfermedades, comiendo los basureros, peleando entre ellos, representaban lo más bajo, lo salvaje de la humanidad. Esa era la visión que ellos tenían sobre los gentiles. Y Pablo está mandando orar, oraciones por todos los hombres. Con toda claridad está a la vista que el orar de esta forma es bueno y apropiado. Es la oración por los perdidos. Y esto no era tenido en cuenta por los efesios. Y podemos ver que, por ejemplo, Pablo se convirtió de enemigo a fiel siervo del Señor. Aún Esteban oró por él, sin saberlo quizá. Porque cuando él dio voto para que Esteban muriera apedreado, dice que las ropas de él fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo, quien había dado voto para que sea apedreado. Pero ¿cuál fue la oración de Esteban? Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Como decir, bueno, Señor, todos los otros yo no sé, pero este no se los tenga en cuenta antes de morir. Y acá Pablo estaba dando una orden, ante todo. Esta era una orden, o sea, sin esto no podemos hacer la obra de Dios. Exhorto ante todo. Primero, no se puede hacer las prioridades. Cuando decimos hacer la iglesia, estamos hablando de tener prioridades. Hay cosas que son prioritarias, hay otras que son secundarias. O sea que sin esto no podemos hacer la obra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo cumplimos entonces cuál es nuestra identidad? Ser sal y luz. Jesús dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo cumplimos con eso? Bueno, Pablo está diciendo cómo. Está bien cuando la iglesia se reúne a adorar, pero no es solo venir a cantar, escuchar un sermón y vernos todos contentos.
Tiene que estar la oración por los perdidos. No hay lugar para el egoísmo, la exclusividad. Y no solo orar por los elegidos. Nosotros no somos Dios para saber en su eterno decreto, para tener el entendimiento cuál es el eterno decreto de Dios. Por eso debemos interceder, ya que la salvación es a través de la oración y la predicación del Evangelio. Hay que cultivar una vida de devoción en la casa, sí, en lo íntimo, pero en la oración pública debe primar la oración en favor de los que no conocen el Evangelio. Esta pasión debe recuperarse en medio de la iglesia, volver a poner el foco en el lugar exacto. Esta es la pasión del Señor. Cuando Jesús estaba intercediendo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús estaba orando y decía: yo oro por los que me diste, pero también por todos los que van a creer por causa de su palabra. Jesús, como Dios, como Señor omnipotente y omnisciente, estaba intercediendo por todos los que iban a creer. Pero entonces esto es bueno y es agradable delante de Dios el orar. Exhorto ante todo. Es decir, a ver, ¿qué esfuerzo es? ¿Qué es lo que debe primar en la reunión? Y si es algo tan importante, debemos tener en cuenta la reunión de oración y la reunión de adoración. También vemos en este sentido, como la iglesia es columna y baluarte de la verdad, vamos a Pablo como el que le está programando el GPS para marcar la hoja de ruta. Nosotros que tenemos el GPS, lo marcamos y viajamos. Y ahí viene el segundo encabezado, programando el GPS. La iglesia que es columna y baluarte de la verdad, según ya leímos, capítulo 3, versos 14 y 15. La iglesia es testigo de la verdad permanente. Cristo es evangelio. Pero ¿cómo vemos y hacemos ver esa verdad? Bueno, vamos a poner las cosas en orden, ya que estaba la posibilidad que muchos tenían debido a la falsa doctrina, debido a desechar la buena conciencia, o sea, ya no les importaba el honrar a Dios. No les importaba glorificar a Dios, no había temor de Dios en esta persona. Y al desechar la buena conciencia, después naufragan en la fe. No es que atacaban la fe en sí, eso lo hizo naufragar, no. Desechaban tener una buena conciencia delante de Dios. Tener una práctica correcta del Evangelio, una conciencia limpia. Muchos pueden clamar y decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, soy nacido de nuevo. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Por sus frutos los van a conocer. El árbol malo no puede dar buen fruto y el árbol bueno no puede dar mal fruto. Lamentablemente muchos dicen ser creyentes, pero muchos se van a llevar gran sorpresa cuando estén delante de la presencia de Dios y van a decir: Señor, Señor, nosotros predicamos, nosotros profetizamos, nosotros hicimos milagros, hicimos sanidades, expulsamos fuera demonios. Y Jesús, ¿qué le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es tener no solo el credo correcto, sino la vivencia correcta, una teología que transforma el corazón y la vida. Personas que andan en la vida manejándose como tienen ganas, pero como tienen un compendio teológico en la mente, dicen: no, yo soy cristiano, yo sí, después su estilo de vida, tu fruto es olor a podrido porque es pecado, es desobediencia a Dios, eso es tu conciencia, está perturbada y estás naufragando en la fe. Y muchos están bajo el poder de Satanás por estar entregados a sus pecados. No disciernen, no entienden. Sus corazones duros. Pero sí, conocen de tapa a tapa. ¿Cómo ordenaba esto? Porque estaba la posibilidad. Y Pablo está instruyendo a Timoteo de cómo hacer las cosas, la oración. Y vamos a ver las palabras estas, que parecería simplemente un conjunto de palabras que es para, digamos, hacer un énfasis y remarcar que hace lo mismo, pero vamos a ver lo que significa, porque el Espíritu Santo inspiró a Pablo para poner estas palabras en este lugar con un propósito determinado. Dice que hacer rogativas, del griego desis, que tiene que ver con rogar, con suplicar. Entonces, en este sentido, que parece un sinónimo de las otras palabras, tiene su significado. El Espíritu Santo tiene una intención clara. Rogar es presentarse como careciendo de algo, es carecer algo. Es ir ante Dios casi con desesperación, como que algo te falta.
Si el rogar tiene que ver a veces con Dios y a veces con los hombres, ¿no? Uno ruega, mirá, haceme por favor, te ruego este favor. Cuídame a mi hijo que yo me tengo que ir de viaje ahora y bueno, cuídamelo o yo te ruego un favor. Tiene que ver con los hombres también, pero en este caso es rogar a Dios, pero es ir delante de Dios con un sentido de carencia. Yo carezco de algo, me falta algo. Es ir con esa desesperación. Tenga un sentido, en este sentido, cuando oramos por nuestros hijos que no son creyentes. Tengo que tener este sentido. Es decir, a mí me falta algo cuando yo oro por la vida de mis hijos, cuando oro por la vida de mi hijo que no es salvo. Pero orar también no solo por mi hijo, alguien que conozco, sino también cuando yo veo que mi vecino, ese que me hace sacar canas verdes, ese vecino que me hace agarrar bronca, que hace cosas que a mí me molestan, también debo orar porque me falta la salvación para esa persona. Yo carezco de algo, me presento delante de Dios. Cuando vemos a otra familia que no son creyentes, a ese vecino, a ese compañero de trabajo, a esa maestra, a ese profesor, ese médico, ese comerciante, ese jefe que tenemos que no es de los mejores, ese jefe que por ahí es una persona iracunda, una persona que no te trata bien, también orar y rogar por él. Ruego ante todo, esta es la prioridad. ¿Por qué? Porque si hoy parten de esta vida, lo único que les queda es una horrenda expectación de juicio y el ardor de la ira del Dios santo y justo que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Es como decir, Señor, me falta la salvación de tal o cual. Esto es esencial para la tarea de la iglesia, te ruego. Y decir te ruego no es una palabra liviana. No es tomarlo, yo te ruego, yo te suplico por la salvación de esta persona, de estas personas. Dice también la palabra rogativas, habla de oraciones. Y las oraciones tienen que ver con llevar algo delante de Dios. Es pedir fervientemente. Acuérdense de la viuda y el juez injusto. Le concedió, hombre, este juez que no temía a Dios y no tenía hombre, pero para que no me saque las casillas lo pidió. Bueno, muchas veces esa es la actitud. No queriendo torcer la mano de Dios. Uno no gobierna a Dios, pero sí ir con fervor, con intensidad en oración por la salvación de otro. No quiere decir que la iglesia no ora por otras cosas. De hecho, la Escritura habla que pedimos a Dios, tenemos distintas necesidades, economía, salud, el orden de nuestras vidas, la familia, o sea, tenemos un montón. No está diciendo que no se ora nada más por lo otro. Pero muchas veces venimos al culto a pedir por mis cosas y nos demuestra un corazón que está cerrado en sí mismo y solo viene a orar y por eso muchas veces lo que no ora en la casa, lo ora en la casa del Señor. Cuando la iglesia se reúne públicamente, la prioridad es oración por los perdidos. Dije prioridad, no lo único. Tiene que ver con extender delante de Dios y llevar. Es un acto de confianza a Dios y pararte en la única realidad de que solo Dios es capaz de salvar a los pecadores, porque Dios es Salvador. Jesucristo es Salvador, su nombre, Dios salva. El nombre de Jesús es Dios salva, es la raíz de Josué o Josué. Dios salva, Jehová salva. Isaías, capítulo 12, verso 2, describe el nombre del Señor, donde Dios se manifiesta como Salvador. Isaías, capítulo 12, verso 2. Nos dice la Escritura, he aquí Dios es salvación mía, para que dice, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. El profeta está hablando, ¿quién ha sido su salvación? Y esta es la prioridad de orar por las almas. Acá no venimos a calentar banco, a acumular años solamente aprendiendo y que nuestra alma debe llegar a este sentido. No es calentar bancos, no es acumular años. Somos llamados a clamar al Señor. Que nuestra alma debe haber un desgarro interno.
por almas que no tienen salvación hoy en día, por los perdidos. Se debe retornar a ese tiempo y esa época donde la iglesia derramaba lágrimas por los perdidos. Lo que pasa es que muchos se han acomodado y se creen que siempre fueron salvos. Y por ahí a veces que no les importa tanto, yo quiero salir de mis problemas por esta cultura individualista pecadora que solo lleva los intereses a mí mismo. Llegar a realizarme yo, mis sueños, realizarme en cuanto a lo que yo quiero en mi corazón y lo demás no importa. Cristo nos lleva a pensar en el otro. Porque muchos han sido salvos los que están acá, por el que otro en otro momento intercedió. Otro evangelizó, otro clamó. Debe haber un desgarre en el alma por los perdidos. Debemos volver a las lágrimas por los perdidos y andar ante la presencia de Dios por ellos, que están ciegos, que están en tinieblas, esclavos, perdidos de sus vicios, de sus pecados, las consecuencias de su pecado. Pero solo el Señor los puede salvar. Pero esa debe ser nuestra prioridad, orar y clamar. Habla de hacer peticiones. Este es un acercamiento a Dios en oración libre y familiar, no en una forma irrespetuosa o confianzuda. Algunos confunden. Yo entro en la confianza con el Señor y entran como si fuera Pancho por su casa, casi faltando respeto a Dios. Dios sigue siendo santo, que Dios es benévolo, tiene buena voluntad, y a través de Cristo tenemos entrada en oración, amén. Pero no es entrar, como diría, bueno, voy a hablar con una persona importante, entro mascando chicle. Y termino hablándole en una confianza. Pará. Dios es tu Padre, ¿sí? Y como es tu Padre, le debes respeto. Es una charla familiar, pero con respeto. En este sentido es el orar peticiones. Es la idea de qué cosa tiene que ver con poner peticiones, de interponerse. Es la idea de interposición. O sea, me pongo delante de alguien. En la oración, cuando entramos a su presencia, es como que llevo a esa persona conmigo, como parte mía, es como que me lo llevo en la piel. Y no es fácil, porque es también amar a quien a veces por ahí me hace daño. Amar a quien por ahí me desprecia por ser cristiano. Pero quizá muchas veces muchos creyentes tengan que volver a la época que se les escupía en la cara por querer predicar a Cristo. Creyentes fueron devorados por leones, fueron crucificados, fueron decapitados. Hoy en día hay sectores en el mundo, en Birmania, que están persiguiendo a creyentes y están dando sus vidas. Hace muchos años se cantó una canción, un himno precioso: he decidido a Cristo, no me vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo y no me vuelvo atrás. Pero ese himno tiene una historia, con un final feliz. Pero una familia entera pagó el precio de tener que seguir a Cristo en medio de una tribu en la India, hindú, que fue el jefe de esa aldea, y les decía lo siguiente: volvete al hinduismo o te vamos a hacer daño. No me vuelvo atrás. No. Volvió al mes y le dijo: volvete al hinduismo porque te vamos a hacer daño a vos y a tu familia. Dijo que no. Y escribió ese himno. Y después vino el jefe con una gran turba de gente enloquecida, embravecida. Hicieron un pozo y los pusieron a este hombre con la familia, con sus hijos y su esposa. Y ellos empezaron a cantar esa canción mientras los iban enterrando vivos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Extrañamente esa familia pereció. Un año después vino un misionero a predicar en ese mismo lugar. Pero habló con el jefe, no sabe bien este misionero qué pasó, pero hubo tal convicción de pecado en ese lugar que el mismo que había mandado a ejecutar a esa familia hoy ya era cristiano. Y la mayoría de la aldea se volvieron creyentes.
Es una obra extraordinaria de Dios, pero se pagó un precio. Ay, no, me miró mal, no le predico más, que Dios se lo lleva al infierno. Acá la palabra de Dios nos confronta a otra cosa. Llevarlo como en mi piel. Aunque por ahí me menospreció, me hace la vida imposible en el trabajo, en la escuela, me maltrata, habla mal de mí, me difama. Yo debo orar e interceder por él o por ella, pero como si fuera parte mía. Y acciones de gracias. Habla de hacer acciones de gracias, ¿por qué no dice la Escritura? Viene el griego Eucaristia, la raíz de Eucaristía, comunión. Es un acto de gratitud y agradecer, porque Dios es digno de recibir toda gratitud por salvar a los pecadores, o también si no lo hace. Agradecidos por el poder orar y en alguna manera también ser útiles al Señor al orar, ser útiles por dejarnos interceder y saber que Él escucha nuestra oración. Somos privilegiados, hermano. Dios nos quiere hacer partícipes de la obra de su redención. Porque es importante el evangelizar, pero también hay que orar por los perdidos, presentar intercesión delante de Dios. Muchas veces se ha desgastado tiempo guerrear contra Satanás y los principados y las potestades y que sean libres de toda opresión. No, hermano, es clamar a Dios porque solo Dios puede salvarlo. Ustedes piensan, hermano, que donde Dios obre, uno va a necesitar ir, reprenderle todos los demonios que pueda tener. Cristo los hace libres. La persona debe creer al Evangelio, pero solamente Dios es el que puede obrar en los corazones y en las vidas. Pero nosotros debemos clamar, interceder y dar gracias a Dios por los que Él salva. Y aún también, cuando Él no salva, ser agradecidos a Dios también. Dar gracias a Dios en todo tiempo. El libro de los Salmos dice que vamos a entrar delante de los atrios de Dios ¿con qué? Con acciones de gracias. Ser agradecidos porque es nuestro Dios. Y nos permite ser herramientas útiles. Porque es la oración y la evangelización que nosotros somos herramientas útiles para la salvación de otros. Y vamos al último encabezado. Que dice, por todos los hombres. Y en este encabezado le puse el alcance de la oración. Por todos los hombres esta oración. Es por qué y por quiénes debemos orar. Es como decía Matthew Henry, vivió en el siglo XVIII. Como no sabemos quién Dios salvará, debemos predicarle indiscriminadamente a todos. Así también la claridad del texto es por todo tipo de personas, por el rico, el pobre, el ignorante, el profesional, el campesino, el borracho, el drogadicto, el indigente, el empleado de cualquier religión, ya que si no tienen a Cristo están condenados. La iglesia no debe dejar a nadie afuera en la esfera de su oración. Charles Haddon Spurgeon decía lo siguiente: el ganador de almas debe ser un experto en el arte de la oración. Usted no puede traer almas a Dios si usted primero no vaya delante de Dios. Es algo que Dios pueda obrar en las vidas, en los corazones. Orar por todos los hombres. Y la semana que viene voy a desarrollar el texto en cuanto a la expresa voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios de la salvación. Pero ¿por qué tenía que enseñar Pablo este sentido de orar por todos los hombres? Porque en aquel momento estaban dos facciones de falsas enseñanzas. Una, la corriente judaizante y mística que oraba y enseñaba que había que creer en Cristo y para ser salvo, pero aparte practicar las ceremonias de la ley. Y para un judío solamente había salvación para aquel que era judío o un gentil que se convertía al judaísmo. Fuera de eso no había salvación para ellos. Entonces ni les preocupaba hablarles de Dios a las personas que eran gentiles, sino que era dirigir un exclusivismo por raza, por etnia. Y después tenías la otra facción de los gnósticos, que en ese momento era un gnosticismo incipiente, recién comenzaba, que enseñaba, era una mezcla entre judaísmo y las artes paganas que enseñaban
enseñaban a las personas que tenían que acceder a ciertos niveles de espiritualidad mediante aprender secretos y fórmulas que solo ellos conocían. Es decir, vos querés crecer y tener una vida espiritual realmente poderosa, vení a hacerme caso a mí. Creer en Cristo sí, pero vos tenés que hacer esto para alcanzar mayor conocimiento, para alcanzar mayor plenitud espiritual. Entonces desviaban de la verdad. ¿Y qué enseñaban esto? Que en realidad la salvación era para aquellos que se preocupaban y esforzaban por tener un conocimiento espiritual superior. O sea, solamente oraban y creían la salvación por una pequeña élite intelectual y nada más. Por eso Pablo en ese error está puesto en esta sección para enseñar de que Dios no hace excepción de personas, llama a todo tipo de personas a salvación. El evangelio debe ser compartido a toda persona, como dice Apocalipsis, que veía a la iglesia que adoraba y la gente que adoraba al Señor y decía de toda lengua, tribu y nación, confesando Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de los señores. Entonces no hay lugar para exclusivismos o para elitismos o para egoísmos. Y en este sentido, me quedan unas preguntas para hacerte. Pablo no está presionando a Timoteo por la razón de que la oración de intercesión. ¿Por qué no le dice, bueno, haz esto sí o sí? Y se exhorta ante todo. ¿Por qué? Porque la oración de intercesión debe surgir de la compasión. Nadie te puede obligar a orar por la salvación de otro. Debe surgir de un corazón compasivo. ¿Dónde puedo ver la compasión? Si entiendo de que Dios me perdonó de mis pecados, me salvó a mí, entonces yo debo tener compasión por otros también. El problema es cuando yo me acostumbro a ser evangélico y me acostumbro a que siempre me manejo de determinada manera, yo me siento en paz y tranquilo, yo, mi familia y los demás, bueno, casi que no importa. No hay compasión en tu corazón, ni en el mío. Pero nadie te puede obligar, solo en un corazón. Orar por los inconversos. ¿Existe esta compasión y esta genuina carga por los perdidos en tu corazón? Otra pregunta. ¿Está en tu prioridad orar por los perdidos o por todas las personas? ¿O solo si es el caso de que ores, solamente los menciones por un paso protocolar o mero un trámite burocrático? Si esto es así, tenés que revisar tu corazón y muchas veces ver si realmente sos un hijo de Dios. Porque aquel que no le importa la salvación de otro, como dijo Spurgeon, es casi seguro que ese mismo no es salvo. Otra afirmación, algo práctico, llamar a tomar acción en esto. Debemos como iglesia recuperar este mismo ardor en el corazón por los perdidos. No nos olvidemos que nosotros también estábamos así y alguien intercedió por nosotros. Esta debe ser nuestra prioridad. A veces queremos grandes y lujosos templos, pero no ponemos las cosas en orden. Para el orden del Señor es orar y no dejar de interceder y saber que Dios escucha nuestra oración. Tenemos que tener una perspectiva de Dios clara. Las almas perdidas. Si Dios es el que salva, pero Él te quiere usar para salvar a los que a través de tu intercesión, y así estarás haciendo su voluntad, además de testificar a cuantos puedas, en nuestra responsabilidad, y el Señor está a tu lado, satisfecho y amando tu obediencia. Esto tampoco es decir que no se ora por otro tema, sino las prioridades. Richard Baxter, un puritano, y termino con esto, vivió en el siglo XVII, tiene un precioso libro que se llama El Pastor Reformado. Dice lo siguiente, Richard Baxter: oh, si tuvieran el corazón de cristianos o de hombres dentro de ustedes, permitirían que les hiciera sentir anhelo por sus pobres vecinos ignorantes e impíos. Solo un paso entre ellos y la muerte y el infierno. Se enteraron de enfermedades, están esperando para apoderarse de ellos, y si mueren no regenerados, están perdidos para siempre. ¿Tienen ustedes corazón de piedra que no pueden compadecerse de estos hombres en caso de este? Si ustedes no creen la palabra de Dios, ni el riesgo que corren los pecadores, ¿por qué son ustedes cristianos?
Si ustedes la creen, ¿por qué no se mueven a ayudar a otros? ¿No les interesa quién es maldito, con tal de que sean salvos? De ser así, tienen razón suficiente para compadecerse de ustedes mismos, porque esta es una forma de un espíritu absolutamente inconsecuente con la gracia. Viven ustedes cerca de ellos, se encuentran con ellos en las calles, trabajan con ellos, viajan con ellos o se sientan y conversan con ellos y no le dicen nada de su alma y de la vida venidera. Si la casa de uno de ellos estuviera ardiendo, ustedes correrían y los ayudarían. ¿Y no les ayudarán cuando el alma de ellos está casi en el fuego del infierno? Si te sentiste confrontado por el Señor, está bien. Está bien. Porque Dios va a hacerte aprender y va a tomar tu corazón. Esto no es la visión elitista, es decir, una iglesia sana doctrinalmente, pero que no nos desenfoquemos. Porque afuera hay un mundo de personas que necesitamos clamar y gemir. Volver a derramar lágrimas por los perdidos, así como derramaron por nosotros. Y quizá personas que ni nos conocieron, ni nos van a conocer y posiblemente los vamos a ver en el cielo. Oremos, hermano. Amado Dios de la gloria, te alabo y te bendigo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que compartimos delante de tu presencia. Ruego, Señor, que esta tu palabra hable a los corazones y a las vidas. Señor, que tú, Señor, seas poniendo compasión, sacando corazones endurecidos, indiferentes, egoístas, egocéntricos. Señor Dios mío, muchas veces, Señor, sufriendo, pero por causa de estar siempre concentrados en lo nuestro. Señor, teniendo, Señor Dios mío, la prioridad de orar por otros, dándote gracias, a hacer peticiones. Y también, Señor, tú eres bueno y te haces cargo de nuestras necesidades. Muchas veces decimos ser sanos doctrinalmente, pero, Señor, por ahí nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Porque así esta convicción que consumía a Pablo de orar por todos los hombres. Señor, la oración que Cristo hizo en el aposento alto, Señor Dios mío. Señor, te doy gracias por los que me diste y todos aquellos que creerán por su palabra. Señor, ayúdanos a interceder por los que no te conocen. Los vecinos de acá al lado, los de enfrente. Cada uno que conocemos, Señor. Y ayúdanos a ser instrumentos útiles para tu reino de la intercesión y el clamor unos por otros, Señor. Por favor, dispone nuestro corazón. Señor Dios mío, así como oraba Agustín, Señor, danos el quehacer y danos el poder para hacer lo que tú nos mandas, Señor. Señor, oramos porque nuestro corazón solo puede ser transformado por tu obra de gracia. Quitarnos, Señor Dios mío, del egocentrismo y el egoísmo, Señor. Librarnos de esas falsas, Señor, enseñanzas de seguir nuestro corazón, de vivir un evangelio que tan solo nos haga sentir bien en nuestras carnalidades y pecados, Señor. Porque un día también nos tenemos que parar delante tuyo y rendir cuentas y decir, Señor, ¿qué he hecho con esto? Que responderemos a tu pregunta, ¿qué hiciste con la oración por los perdidos, Señor? Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia en nuestras vidas. Que capacites, Señor, que derrame, Señor, de esa compasión en los corazones, Señor. Sentir como si fuéramos nosotros mismos que estamos perdidos, Señor. Orar con urgencia, con necesidad, cuando nos reunimos, Señor, como cuerpo, Señor. No es tan solo para regodearnos en nosotros mismos, sino también ser lleno de tu Espíritu, Señor, para poder, Señor, orar e interceder. También, Señor, para ser instrumentos tuyos en evangelizar, en testificar. Quita el miedo, traumas del pasado, vergüenza que se pasó en el pasado, para poder, Señor, ser transformado y ser herramientas útiles y salir, Señor, con tu valor y con tu poder a testificar de tu salvación. Porque, Señor, como decía Jonathan Edwards, están todos colgando
del mismo lago de fuego con telas de araña, Señor. Y nosotros en nuestra intercesión, Señor Dios mío, a veces, Señor, tenemos que saltar y salvarlos, Señor, en nuestra oración, Señor. Tú eres el que salva, es verdad. Tuya es la voluntad soberana, sí, Señor. Pero también es tu agrado que nosotros intercedamos por todos, Señor. Que podamos, Señor, ver de acuerdo a tus intereses. Ordena nuestras vidas, Señor. Ordena tu iglesia, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Para poder ser luz y sal en esta tierra. Para poder ser, Dios mío, la iglesia de Dios, la casa del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Ser testigos permanentes de ese gran misterio que es el Cristo encarnado. El que vino y habitó entre nosotros. Que fue crucificado, que murió, que fue sepultado, pero el tercer día resucitó. Con poder, con gloria. Y está eternamente sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día y noche. Bendito Dios, porque tu iglesia es la que avanza predicando tu evangelio. Tu iglesia es la que avanza intercediendo por los perdidos, Señor. ¿Quién intercederá por los perdidos si no es tu iglesia? Por favor, ayúdanos que ese cúmulo de información en la mente baje al corazón. Quita la vergüenza, el individualismo, la pereza. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.